Vamos a partir entonces con esta sesión número 3, en la cual, según lo que habíamos conversado antes, y yo les había propuesto en la programación preliminar, espero que podamos tener un diálogo o una conversación a partir de los elementos que están disponibles para avanzar ya en la temática de la primera unidad. En la, en la clase anterior, si ustedes recuerdan, pudimos ya partir con un primer ejercicio que le llamamos taller inicial, en el cual pusimos en juego y en discusión algunas ideas y criterios en torno al fenómeno de la vida, porque justamente nuestra primera unidad tiene que ver con las características de los seres vivos, especialmente de plantas y animales. Pero la pregunta inicial, primigenia, es acerca de qué es lo que hace a los seres vivos ser ese tipo de organismo, ese tipo de, de objeto, digamos, un objeto que tiene ciertas características especiales, el hecho en particular de estar vivo. Y de ahí que hicimos el ejercicio inicial, discutiendo en torno a algunos posibles criterios, ¿cierto?, de definición de lo vivo, o de la vida. Y junto con ese ejercicio les pedí avanzar en dos cosas. Por una parte, a nivel grupal, desarrollar unas preguntas de diagnóstico, que son preguntas sobre la unidad solamente, o relacionadas con temáticas de la unidad, y por otra parte, revisar o avanzar en la revisión de un par de presentaciones de diapositivas que estaban publicadas en el aula virtual, una sobre teorías acerca del origen y características de los vivos, y otra acerca de biodiversidad y clasificación de los seres vivos. Entonces quería partir preguntándoles cómo les fue a ustedes con estos ejercicios, con el diagnóstico en primera instancia y también con la revisión de las diapositivas. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna opinión o alguna idea que quiera compartir, o tal vez alguna pregunta con la cual quisieran iniciar la conversación? Hola, profe. Hola, ¿quién Ah, habla? Karina, Hola Karina, buenas tardes, cuénteme. buenas tardes. Le quería decir, nosotras como grupo respuesta la hicimos en un drive porque si no era difícil escribir acá entre todas, o si uno escribía, la otra no lo estaba viendo, entonces lo tenemos en un drive, por si acaso. Ya, de acuerdo. Y ese drive puede hacer dos cosas, puede copiar el enlace para compartirlo en el documento compartido del grupo, yo creo que eso ¿Ya? sería lo mejor, o puede enviarme el enlace por el correo electrónico y entonces me dice a qué grupo corresponde. Bueno, yo les comentaba, les decía cuál era la diferencia entre Float infiere que se fue la red, eso es. Entonces, Float, ¿qué es lo que es inferir en comparación o a diferencia de observar? La conclusión de lo observado, una suposición. Observar es lo real, dice Cosette. De acuerdo.
Claro, en ese sentido, ¿cierto? Por cierto, usar algunas palabras, algunos conceptos puede ser un poco comprometedor. Eh, Como decir que observar es lo real, porque siempre la observación va a depender hasta cierto punto de quién observa, ¿no? Qué es lo que somos capaces de ver, o lo que creemos ver, o creemos percibir. Y en ese sentido, lo real siempre hay un límite difuso allí en relación a lo real. Pero hay una distinción clave entre la inferencia y la observación, en el sentido de que lo inferido proviene de datos observacionales en este caso, pero nunca fue observado directamente. Como dice Araceli, inferir sería como elaborar una conclusión a partir de lo observado, o elaborar una suposición, dice Cosette, complementando lo que señala Araceli. Efectivamente hay un elemento de suposición, en el sentido de que hay un elemento creativo, un elemento que es puramente cognitivo en el ejercicio de inferir. Es decir, la inferencia es un vínculo o un proceso cognitivo, podríamos decir racional, que nosotros realizamos a partir de algunos antecedentes. En el caso de esta investigación que estamos discutiendo, esos antecedentes son básicamente datos que provienen de la observación, datos observacionales. Entonces, en este caso, efectivamente, Van Helmont observó durante un tiempo, ¿cierto?, algunos factores, algunas variables del fenómeno. Y para eso midió, por ejemplo, masa, midió estatura, midió eventualmente cantidad de agua, aunque no lo describe en este caso en el relato, y luego elaboró una inferencia. Y esa inferencia tiene que ver con lo que señala Araceli, elaborar una especie de conclusión. Bueno, después de observar estos factores durante este tiempo, ¿qué es lo que puedo inferir? ¿Qué fue lo que estuvo ocurriendo? Y lo que infirió Van Helmont tiene que ver con el origen del crecimiento, o la causa, o la explicación del crecimiento de la planta. ¿Por qué creen ustedes que Van Helmont se le ocurrió tapar el macetero? ¿Por qué creen ustedes que hizo eso? Podría ser que para mantener la tierra húmeda. Podría ser, sí, podría ser una posible explicación. ¿Alguien tiene otra sugerencia? Para que no se le rebalse, dice Flo, no se rebalse si es que le colocamos mucha tierra o mucha agua. No me queda claro cómo se rebalsaría. Para ver si era posible que creciera aún tapando la planta. Flo aclara que se podría rebalsar eventualmente por el agua de lluvia. Entonces para eso lo mejor evitarlo tapándolo, podría ser. Pero recuerden que la tapa tenía agujeros justamente para que ingresara el agua de lluvia. Pensemos en la época de Van Helmont. Estamos en el principio del siglo XVII, por lo tanto, de lo que se trata es de estudiar de manera muy, muy ingenua, podríamos decir hoy día nosotros, el fenómeno de crecimiento de un ser vivo, en este caso el desarrollo de las plantas. ¿A qué se debe? ¿De dónde proviene la materia que hace que las plantas sean cada vez más grandes? Y por lo visto, según lo descrito en la historia de Van Helmont, podría ser que las plantas se alimentaran de tierra, por ejemplo, o eventualmente de agua, porque es la única alternativa que tiene en este caso el investigador. En la época de Van Helmont todavía no se conocía el oxígeno, no se tenía ninguna noción acerca de la fotosíntesis, por ejemplo. Por lo tanto, estamos en presencia de una investigación todavía muy inicial en torno a este proceso.
Y justamente lo que muchas personas pensaban en la época de Van Helmont, probablemente el propio Van Helmont lo pensaba, tenía que ver con que el crecimiento de las plantas se debía a que ellas se alimentaban de la tierra. Y si es que eso era cierto, si es que era efectivo que la tierra proveía el alimento con el cual, o consistía en el alimento que permitía el crecimiento de las plantas, entonces para poder comprobarlo, para poder poner a prueba esa idea, lo que tenía que hacer Van Helmont era, entre comillas, colocar una cierta cantidad de tierra o de alimento disponible para la planta, evitar que esa cantidad de tierra fuera manipulada o fuera modificada externamente, tapándola, y después de un tiempo en el cual la planta creció, observar si efectivamente la tierra había disminuido. Y entonces, para poder estar seguro de que disminuía porque el árbol o la planta la absorbe o se nutre de ella, entonces tenía que evitar el contacto de la tierra con cualquier interferencia externa, excepto con el agua. Y como efectivamente encontró que la cantidad de tierra se había mantenido constante, no le quedó otra alternativa más que inferir que el agua era el alimento básico que permitía el crecimiento de las plantas. Eso, por supuesto, no fue observado por Van Helmont. Él lo que observó fue que ingresaba agua al macetero, pero no puede dar fe, digamos, en el sentido de que lo haya medido, que lo haya detectado, o que lo haya observado directamente, que el agua efectivamente es la que ingresa a la planta y que permite su crecimiento, o que explica su crecimiento. Así es que la conclusión, la inferencia de Van Helmont proviene de estas observaciones, del hecho de que la Tierra se mantiene constante y de que el único otro elemento con el cual contaba la planta para eventualmente crecer era el agua. Bueno, estas dos habilidades son habilidades claves en la investigación científica y son habilidades que están presentes en lo que tradicionalmente se llama el método científico experimental o el método científico hipotético deductivo. Y aunque no haya estado el método descrito paso a paso en la actividad que realiza Van Helmont, de alguna manera está presente en todo su diseño, porque nosotros podríamos hacernos la pregunta, ¿por qué se le ocurrió colocar un macetero cerrado? ¿Por qué se le ocurrió observar a la planta durante un cierto tiempo? Y en ese sentido, la configuración del experimento responde justamente a algunas preguntas que el propio Van Helmont se estaba formulando. ¿Alguien me puede contar cuántos minutos quedan de la grabación? Me parece que queda poco tiempo. 4 minutos. 4 minutos. Gracias. Gracias. Bueno, aquí yo tenía un boceto, un esquema de algunas ideas que podríamos tener presentes para organizar o para estructurar lo que habitualmente se llama el método científico tradicional, que es tradicional en el sentido de que históricamente se ha difundido como la forma que el procedimiento que caracteriza la actividad científica. Esto proviene de una lluvia de ideas, no es una formalización, pero es bastante semejante a la lógica de lo que se llama el método científico tradicional. Según esta descripción, cuando un investigador realiza un trabajo científico, entonces lo primero que hace es observar un fenómeno natural. Luego de esa observación, o por el hecho de realizar esa observación, entonces se enfrenta o se plantea un problema de investigación que adopta la forma de una pregunta de investigación, una pregunta que eventualmente va a tratar de responder mediante la investigación. Y en el método científico tradicional, que es una forma de describir la actividad experimental específicamente,
esa pregunta se responde en primera instancia con una respuesta preliminar, provisoria, que es lo que llamamos la hipótesis, que efectivamente corresponde a una inferencia. Es una inferencia que puede ponerse a prueba mediante algún tipo de técnica o de método empírico, por ejemplo, mediante un experimento. Y en ese experimento, lo que ocurre habitualmente es la realización de algunas mediciones, de algunas características, de algunas variables o factores que influyen en el fenómeno y que están involucrados en esta hipótesis. Algunas personas dicen, lo que hacemos en el experimento es tratar de comprobar la hipótesis, pero en estricto rigor lo que hacemos es poner a prueba la hipótesis, para saber si tiene validez o no tiene validez la inferencia que estamos haciendo. Una inferencia que hacemos de manera creativa, por supuesto, a partir de algunos antecedentes que hemos observado. Y luego, una vez que tenemos los resultados de la medición o de la experimentación, podemos concluir, de nuevo, afirmando o descartando la inferencia inicial, y en ese sentido la conclusión también es una inferencia. Inferimos que a partir de los datos, entonces la hipótesis se mantiene o la hipótesis se rechaza, o se debe modificar. Y algunas personas también podrían decir, esto que nosotros planteamos como conclusión, adopta la forma o parece, se asemeja mucho a una teoría acerca del funcionamiento o acerca de la descripción del fenómeno en cuestión. Me parece que se va a interrumpir la sesión, entonces para evitar eso voy a desconectarme un segundo y volver a ingresar a través del mismo link para darle cierre a esta discusión sobre el ítem de Van Helmont y el método científico tradicional. ¿De acuerdo? Así es que nos vemos en un minuto. Voy y vuelvo.